Bueno, ingenieros, licenciado, seguimos con usted ya que se tuvo que ir el exsecretario de Vélez Arrocho. Quería hacerle unas cuantas preguntitas más. Tengo curiosidad en varias cosas, porque esta propuesta de incinerador no es la primera vez que se hace en Puerto Rico, y creo que en la misma zona de Arecibo se propuso uno hace aproximadamente 10 años. Recientemente estuvo circulando en los medios fotografías y artículos de periódicos donde el actual gobernador de Puerto Rico estaba representando al señor Patrick Mahoney, que es el presidente de Energy Answers. En aquel entonces se hablaba de otra compañía, sí, que se llama Renova, y me gustaría que me explicara cuál es la relación, si existe alguna, si es que la compañía cambió de nombre, si es una corporación matriz que tiene esta otra, o cuál es la situación. Renova fue un consorcio de compañías puertorriqueñas, incluyendo Banco Popular, incluyendo Colomer y Suárez, Méndez y compañía, lo que es Carmelo, y unas otras que hicieron una inversión porque creían que, y esto fue como para el 97-98, y yo estuve envuelto en ese proceso. Ellos creían en que teníamos que buscar ya en esa época una solución a la basura. Energy Answers era uno de los socios de Genova. Genova era una sociedad. En aquel momento, Energy Answers creo que era el managing partner, también estaba Interlink, la compañía Interlink. ¿Qué es Interlink? Interlink es los que tenían Pizzería 1, los que desarrollaron Bahía Beach. ¿Sabes Bahía Beach? O sea, no tiene que ver con comunicaciones como OneLink ni nada. No, son como desarrolladores, desarrollaron parte de los paseos, como desarrolladores. Y todas estas compañías hicieron una inversión en Genova, incluyendo Energy Answers, que era uno más. Y era la tecnología licenciada por Energy Answers para ese proyecto de Genova. Se preparó una declaración de impacto ambiental y todo. Sin embargo, nunca fue a vista pública, porque eso fue ya como para el año 2000, cuando hubo el cambio de gobierno. Y en aquel momento el gobierno que estaba saliendo, que era el de Pedro Rosselló, habían establecido un proceso de un request for proposal, y querían que la planta que se estableciera fuera a través de un programa de gobierno, y todo ese programa se cayó cuando hubo el cambio de administración. O sea, originalmente se iba a hacer a través del gobierno. Sí, fue un request for proposal, primero un request for qualifications, que hubo varias compañías que vinieron y participaron, compañías grandes de Estados Unidos. Entre ellas entonces Renova, era uno más que estaba en ese proceso como un proceso de subasta, pero ese proceso nunca culminó. Y ese proceso fue porque ya el gobierno había diseñado algo que tenía por lo menos el concepto y buscó quien lo hiciera. Ese proceso fue porque, si mal no recuerdo, ya el gobierno tenía un primer plan para el manejo de desperdicios. Acuérdate que la Autoridad de Desperdicios Sólidos tiene una encomienda de ley de establecer un plan para el manejo de desperdicios sólidos en Puerto Rico. Y como parte de ese plan había identificado la necesidad de establecer 2 de estas plantas. O sea, no era como ahora, que quien está manejando esto viene más bien de fomento comercial, industrial, y no como en aquella vez era la Administración de Desperdicios Sólidos. Exacto. O lo que se llamaba en aquel entonces, no sé si es el mismo nombre. Era SUMA, Solid Waste Management Authority. Antes era, creo que, Autoridad para el Manejo de Desperdicios Sólidos, ahora es Autoridad de Desperdicios Sólidos, ahora es ADS. Ajá. Y de hecho me acuerdo que entre las propuestas había una propuesta para una de las centrales que está abandonada en Aguada, entonces la de Energy Answers, que se proponía para Arecibo, pero todo ese proceso de subasta se quedó en el aire. Era un programa de gobierno y se quedó en el aire y no prosperó. Pero sí, el señor gobernador, el licenciado Luis Fortuño, era entre muchos abogados, porque había una serie de abogados con tantas compañías envueltas, una serie de abogados envueltos en eso, y su práctica entiendo que era abogado corporativo, y era uno de los abogados que participó en eso, en ese intento de Genova. Anterior a eso, no sé si te acuerdas, General Electric intentó instalar una planta de Waste to Energy aquí en el vertedero de San Juan. No sé si recuerdas. Sí, que hubo un poquito de problemas con eso también. Sí, no se hizo nada. Eso no se hizo nada. Pero una pregunta, pero en ese intento de aquel entonces, que
que después no se terminó de culminar, ¿también era para incinerar y producir energía o era más bien para manejar los desperdicios sólidos? No, era similar a lo que es ahora, que es recuperación de recursos y generación de energía. Sí. Y entonces, o sea que Energy Answers no es parte de una compañía que se llame Renova, que es fuera de Estados de Puerto Rico, en otro lugar. Renova era local. Era local. ¿Y no hay una Renova matriz fuera de Puerto Rico? No. Ah, ok, porque es que uno no sabe, porque yo nunca había visto más información. ¿Y quién es Energy Solutions? Energy Solutions. Puede ser que eso sea alguna otra compañía afiliada a Energy Answers International. Existe Energy Answers International. Correcto. Con oficinas corporativas en Nueva York, en Albany, New York. Tiene oficina en Santa Cruz. Ellos tienen un incinerador que están montando allá, ¿no? No, en Santa Cruz yo creo que tienen... ¿O San Tomás? No, que yo sepa no. Energy Answers ha operado en Springfield, Massachusetts. Operó un sistema de Waste to Energy por cerca de 13 años. Se lo vendió a Covantas. En Pittsfield, Massachusetts, operó otro sistema de Waste to Energy. Operó el sistema de Rochester, Massachusetts, las CMAS, el que te había mencionado antes. En Santa Cruz no es un sistema de Waste to Energy. A mí me parece que lo que he escuchado, porque tampoco he averiguado mucho, que es un sistema de reciclaje que tienen unas oficinas para el manejo de la basura en Santa Cruz, pero no conozco mucho detalle. Yo sé que Energy Answers International tiene la oficina matriz y la de Santa Cruz. Puede ser que Energy Solutions sea alguna afiliada a Energy Answers International, pero yo no creo que he escuchado el nombre, pero no conozco bien esa información. Entonces Energy Answers Arecibo es una subsidiaria, ¿verdad? O tiene una relación corporativa con Energy Answers International. ¿Y si Energy Answers ahora no tiene ninguna planta funcionando? No está operando ninguna planta. Por eso desde el año 2007 creo que fue la última que operó. ¿Y entonces qué hacen ellos en todo este tiempo? Bueno, han dedicado mucho esfuerzo al desarrollo de la planta de Baltimore y mucho esfuerzo al desarrollo de la planta aquí. Energy Answers ya lleva cerca de 3 años en Puerto Rico. Pero mientras ellos no tienen otros negocios que solamente se dedican cuando hablan de Energy Answers con el nombre del lugar que estén trabajando, ¿verdad? Que es lo que vemos, que es Baltimore y Arecibo. Esos son los únicos negocios que ellos manejan, no tienen otra. Ahora mismo tienen lo que están manejando en Santa Cruz, en San Croix. Yo no sé de que tengan ahora mismo otra operación en los Estados Unidos, yo no he escuchado. Porque una de las cosas que escuché en algunas de las objeciones era que el reglamento de ADS para tú cualificar inicialmente para poder dar el servicio tenías que tener una trayectoria de los últimos 3 años de uso, y entonces pues por eso también le pregunto. Sí, porque es una resolución de la Autoridad de Desperdicios Sólidos, de hecho la tengo por ahí, y lo que dice es que tienes que haber tenido experiencia operando una planta por más de 3 años consecutivos. Energy Answers cumple con eso. Y que esa tecnología haya sido bajo la jurisdicción de EPA, o sea, en los Estados Unidos, que estas plantas de Energy Answers han sido bajo jurisdicción. Y que haya sido en más de una planta, que haya sido 2 plantas con por lo menos 3 años de experiencia. Sí, Energy Answers cumple con todo eso. Además de eso, que esas todas son las de Massachusetts. Las de Massachusetts. ¿No han tenido más ninguna? No, más ninguna. Además de eso, que esas plantas al día de hoy estén operando. Y todas las de Energy Answers en Massachusetts, que lo puedes chequear bajo Covantas, si buscas en la internet. ¿Y qué relación tiene Covantas con Energy Answers? Covantas le compró la operación de Springfield, de Rochester y de Pittsfield en Massachusetts. No son subsidiarias de Energy Answers No. International, ni no tienen hermanamiento de ninguna clase a nivel de. No, corporativo no. Según yo entiendo, yo no conozco bien la relación comercial, Energy Answers le tiene una licencia para que usen la tecnología patentizada por Energy Answers, que es la del horno que estábamos hablando ahorita. Pero aparte de eso, relación corporativa así, de que afiliada o de alguna otra manera, Covantas y Energy Answers, no.
Y no hay ningún acuerdo ya entre esas dos compañías que de momento, después que hagan todo aquí, la tengan corriendo, venga a Covanta y se quede con la operación de Puerto Rico. Yo no conozco ningún acuerdo de esa naturaleza. Porque por lo que he visto hasta ahora, las que eran de Energy Answer siempre terminan en manos de Covanta. Se las ha vendido, estas tres se las ha vendido. No se sabe por qué. No sé por qué. Bueno, yo escuché que Rochester se la vendió porque Energy Answer, porque Covanta hizo, y no fue Covanta, primero fue otra que le compró, que ahora American Refuel fue el que le compró originalmente. Ese le vendió entonces a Covantas. American Refuel le compró a Energy Answers, y era que el acuerdo de los accionistas de Rochester, de CMAS, decía que si venía una oferta buena, ninguno de los socios iba a decir que no a la transacción. Y eso pasó. Y Energy Answers, a pesar de que quería seguir con la planta de Rochester, como la oferta era buena para todos los accionistas, pues no podía, contractualmente no podía oponerse a la venta, y vendieron. ¿Y cuáles son los acuerdos que nosotros tenemos para la Energy Answer de Arecibo? Que podamos saber si nosotros pudiera pasarnos eso, porque... Energy Answers Arecibo es solamente Energy Answers, no tiene socios ahí. Ni tiene inversionistas que pudieran decidir que vino una buena oferta y como que Covanta venga y le diga, mira, te ofrezco esta, an offer you can't refuse. El mundo de los negocios es así. Pero el gobierno no le puso tampoco, porque digo, lo estoy viendo ahora desde tratando de ser objetiva, como persona de este país que quiere que el gobierno haga negocios que nos beneficien y que no nos dejen pillados. Si yo logro clasificar a Energy Answers como una empresa que tiene la experiencia, que me puede garantizar un buen manejo, que me va a responder, ¿verdad? Que tiene con qué. Y de momento Energy Answers puede hacerlo todo y venderlo, y se lo vende a quien quiera, porque ya después que ya es de Energy Answers, si no hay nada en el contrato con el gobierno, pueden venderlo para adelante. Entonces pueden vendérselo a alguien que no responda, que no cumpla. Si ese fuera el caso, el mecanismo de que operen bien es el mecanismo de permisos. Los permisos tienen unas condiciones de fiscalización, de monitoreo, de enforcement, ¿verdad? La mano dura del gobierno, ¿verdad? El police power del gobierno, ¿verdad? Eso se tramita a través de los permisos y las concesiones que da el gobierno, eso es lo que es un permiso. A través de eso, si eso pasara y viene alguien y cumple con el permiso, todo perfecto, porque cumple con los permisos. Si no cumple con los permisos, pues el police power del gobierno está ahí para poner y meter una orden de cese y desista, o una orden de hacer, diferentes mecanismos que tiene, ¿verdad?, para hacer que cumplan. Digo, pero si alguien le compra teóricamente una planta que está funcionando bien a Energy Answers, los permisos están vigentes, lo que tienes que renovarlos si hay permisos de renovación y cumplir con lo que ya se está haciendo. Pero yo me refiero a cosas como, por ejemplo, que de momento surja algo que evite que ellos puedan correr el negocio como Dios manda, un precio en el mercado para otro tipo de combustible que sea tan barato que todo el mundo haga un desplazamiento a otro tipo de producción de energía, alguna cosa que suceda con la basura, que de momento no le llegue la basura y no puedan producir y cumplir con el contrato, y entonces por lo tanto no les entra el dinero y abandonan el barco, que eso ha pasado con un montón de cosas, incluso en otros lugares. Han habido lugares que los incineradores han quebrado por el mal manejo administrativo, no de cumplimiento, sino en el financiamiento. Si algo falla de momento y no está el ciclo económico con el que se contaba, ¿verdad?, pues entonces se vuelve un problema. Y por eso le pregunto, porque un factor que yo veo que pudiera ser es que yo haga negocios con alguien que yo me convencí que esa compañía funciona, y después me cambien los muñequitos. No todo el mundo cumple los acuerdos de la misma manera, y esa es una preocupación que yo tenía. Bueno, en el mundo de los negocios se pueden dar muchos diferentes escenarios. Escenarios de oferta y demanda. Quizás lo vemos del otro punto de vista, que es que hemos asegurado, por ejemplo, comprarle a Energy Answers a 10 centavos el kilovatio hora, ¿verdad? Y el precio de la energía se trepa en los próximos años, y tenemos el beneficio de que tenemos una energía barata
una energía constante, fija a un precio fijo y con una certeza de un precio